Hola hermosas luces, bienvenidos todos una vez más a mi canal Energize Aurora. Hoy les traigo una nueva lectura de cartas interactiva. Vamos a ver qué mensaje tiene el universo especial para ustedes el día de hoy. Como pueden ver, el día de hoy tenemos tres opciones a elegir, a escoger. La primera opción es esta bellísima piedra de el cuarzo ahumado. La segunda opción es la piedra de la luna. Vamos a ver si la ponemos a brillar. Ahí está, bellísima la piedra de la luna. Y la tercera opción, la labradorita. Aquí la tienen, con unos bellísimos destellos color azul. Muy bien, quiero que por favor se relajen, cierren sus ojos y permitan que su intuición les guíe a ese grupo de cartas que va a contener ese mensaje especial que necesitan ustedes escuchar el día de hoy. Pueden abrir sus ojos. Si lo necesitan, las estampitas de tiempo se encuentran en la descripción y en los comentarios. ¿Ya elegiste? Muy bien, iniciemos entonces con aquellos que eligieron la opción número 1. Hola grupo número 1, bienvenido para todos aquellos que eligieron esta bellísima punta de cuarzo ahumado. Estas son tus cartas. Recuerda que la lectura es general. El mensaje puede o no resonar contigo. Vamos a empezar con tus cartas del tarot. Tenemos el caballero de oros. Tenemos el 7 de copas. La primera carta del tarot, el tonto. Y el 5 de copas. Tienes dos cartas acá de copas. Esto quiere decir que la situación en la que te encuentras y el mensaje predominantemente se trata de emociones. Muy bien. Te encuentras en un momento donde has perdido algo y estás en un proceso de recordar y de mucha nostalgia. Aquello que perdiste puede haber sido una pareja, porque tengo aquí la parte de emociones. Te encuentras en un momento de tristeza, en un momento de te sientes mal porque has perdido algo, porque perdiste algo que era muy querido para ti. Lo bonito es que hay un nuevo comienzo para ti. Muy cerca, está muy cerca un nuevo comienzo, nuevas energías. Esta etapa finalizó, pero hay algo que viene muy positivo para ti porque tenemos aquí el caballero de oros con la carta del tonto. El 7 de copas me dice que estás también en medio de una disyuntiva mental, en medio de no saber qué hacer, de me voy o me quedo, de me sigo esforzando o suelto, dejo ir o espero un poco más, retengo o dejo ir. Estás así en esa disyuntiva de no saber qué hacer, tienes muchas opciones con respecto a esta situación y aunque te sientes mal, aunque te sientes dolido o dolida, aunque estés triste, tienes la esperanza dentro de ti de que las cosas hasta cierto punto pues tienen la posibilidad de resolverse y regresar a como estaban antes. El universo te está diciendo que es mejor para ti en este momento, pues que calmes tus energías, que calmes tu mente y que tengas en cuenta de que hay algo que viene para ti más positivo que lo que tú ya tenías en tu vida. Vamos a seguir con tus oráculos. Tenemos aquí con el número 44 la superluna con atracción. Y muy bien, paciencia con el número 36. Aquello que viene a tu vida es mejor que lo que ya tenías. Aún y tú estás
sin decidirte de qué hacer, decirte o quedarte. El universo te está pidiendo que seas paciente con este nuevo comienzo que viene para ti, con esta carta de el tonto. Este nuevo comienzo que viene para ti es una nueva etapa de tu vida muy positiva, es mejor que en la que ya te encontrabas. Si esto se trata de una relación en la que te encontrabas, que fue lo que finalizó y por eso te sientes de esa forma, algo que tenga que ver con una pareja, es algo emocional, hay emociones muy fuertes. El universo te está diciendo que tengas paciencia y que recuerdes que nosotros atraemos todo aquello que somos por dentro. Si estás en un momento de ansiedad, pues las cosas lo que vas a hacer es que las vas a alejar más de tu vida. Por lo tanto, debes de mantenerte en calma, en paz y ser paciente para aquello que viene para ti en este nuevo comienzo. Tenemos la carta de el aire. Esta carta me está diciendo es prácticamente lo mismo de la paciencia. El aire fluye, el aire tiene que ver con nuestros pensamientos. Por lo tanto, el universo quiere que despejes tus pensamientos. Este 7 de copas, de dudas, de ilusión, de no saber qué hacer, de no saber qué decidir. El universo te dice que te tomes un tiempo de pausa, que pauses, que trabajes en serenar tus pensamientos. Como este pequeño Buda de aquí, puedes utilizar la meditación para calmar tu mente, para calmar todos esos pensamientos que tienes intrusivos actualmente y que los permite que esos pensamientos fluyan de tu mente como el aire, para así las cosas puedan serenarse un poco dentro de ti y lo nuevo que viene pues que se precipite a tu vida, que tú puedas atraerlo de una forma más rápida y sé paciente. Tengo aquí también, la carta de relaciones. Definitivamente esto se trata de una relación. No necesariamente tiene que ser una relación romántica. Puede ser una relación con algún familiar, puede ser una relación con alguien del trabajo, pero tienes aquí la carta de relación. Definitivamente esta situación que te está agobiando, por la que tienes tanta tristeza y que te está ocupando mucho tus pensamientos, tiene que ver con una segunda persona. Tienes también aquí el oráculo del teléfono. Esto me dice que en los próximos días esta persona va a estar escribiéndote, contactándote. Va a haber comunicación entre ustedes, posiblemente para arreglar las cosas, para que exista paz, para pedir perdón, para que haya una posible reconciliación. El universo te está diciendo que cuando esto ocurra, cuando venga esta comunicación tan importante para resolver esta situación, debes de hablar con la verdad. Debes de abrir tu corazón, ser honesto, siempre sé honesto, manéjate con la verdad. Seguimos y tenemos aquí viajes, vacaciones, nuevas experiencias. Muy bien, el universo te está diciendo para calmar un poco las cosas en las que te encuentras ahora mismo, para serenar tu mente. El universo te dice que pongas las cosas en pausa y te deje una pequeña vacación. Sé que como están las situaciones actualmente en las diferentes ciudades, pues posiblemente no puedas viajar muy lejos, pero tómate un par de días para ti, para apagar tu teléfono, para dedicarte a ti, para estar en la naturaleza. Si puedes viajar distancias cortas, también te caería muy bien disipar tu mente y tener nuevas experiencias en lo que esta situación se va resolviendo. Grupo número 1, tenemos aquí la carta de el cuidado, autocuidado, amor propio. Tiene mucho que ver con esta carta de las nuevas experiencias. Dice, cuida tu ser primero, cuídate a ti primero, ámate a ti primero, ponte a ti por delante primero. Si has estado poniendo a otras personas por encima de ti, por encima de lo que tú deseas, poniendo los deseos del otro, poniendo lo que el otro quiere por encima de lo que tú quieres realmente, el universo te dice que ahora mismo es momento de tú priorizarte a ti, priorizar tus necesidades, priorizar tus sentimientos, como tú ves las cosas. Tenemos aquí la carta de la luna llena con florece. Tienes doble luna, porque esta carta es de la superluna también, y aquí tienes la luna llena. Tienes dos lunas llenas. Y esta carta es de florecer. Esto también es de amor propio.
de autocuidado, de pensar en ti, de ponerte a ti primero. Fíjate incluso la posición en la que está esta joven, no importa si eres hombre o mujer, es una posición meditativa, igual que este personaje que tengo aquí del Buda, donde está mi incienso quemándose. Esto quiere decir que para tú calmar tus pensamientos te haría muy bien meditar en estos momentos cuando decidas viajar, si así lo decides, si decides viajar aunque sea una distancia corta, te haría muy bien irte a la naturaleza, a un lugar tranquilo, a un lugar callado, para que puedas meditar, conectar y serenar tus pensamientos, poner tu mente en blanco, grupo número 1. Y tenemos aquí la bellísima, bellísima piedra de la selenita con purificación, magia de luna y protección energética. Esta purificación que te envía el universo con esta piedra de la selenita es una purificación mental, es una purificación psicológica, psíquica, emocional. Te vas a purificar por dentro. También te envía lo que es la magia de la luna y tienes aquí doble luna. Así que puedes hacer rituales que tengan que ver con la luna, ya sea luna llena, que es la que viene por ahí. Ya pasamos la luna nueva. Si estás viendo este video para la fecha que salió, si no, pues lo que te sugiero es que tu ritual sea entre luna nueva y luna llena. No lo hagas luego de la luna llena porque las energías van cayendo y los rituales que se utilizan en esas fases lunares son generalmente los rituales oscuros. Y en este caso lo que queremos es calmarnos y tener rituales que nos hagan bien y que sean positivos para nosotros. Tenemos aquí el oráculo increíble. Mantén tus pensamientos positivos. Yo acabando de decir la palabra positivo. Debes de limpiar tu mente, debes de limpiar tus pensamientos, debes de serenar tus emociones por medio de la meditación, por medio de afirmaciones positivas. Te voy a dejar en la descripción y también pineado con las estampitas de tiempo, un audio de afirmaciones positivas que te van a ayudar a levantar tu ánimo en este proceso en el que te encuentras. Grupo número 1, pensamientos positivos, porque con pensamientos positivos puedes atraer a ti más rápido el resultado que deseas ver en tu vida. Tienes también que ver esta carta. ¡Wow! La carta dice: tu realidad es un reflejo de tu mundo interior. Eso me parece que te lo dije al inicio de la lectura. Voy a romper aquí nuestro orden de cartas para enseñarte. Aquello que tú estás pensando, aquello que tú sientes por dentro, aquello que tú estás en el estado en el que te encuentras, tu vibración es lo que atrae, lo que hace que tu realidad se manifieste. Tu realidad es directa a cómo eres tú por dentro. Así que vamos a cuidar esos pensamientos, vamos a trabajar en esas emociones, vamos a serenarnos. Sé que te puedes encontrar en una situación pues donde la parte de emocional y los pensamientos los tienes muy enredados, pero es posible por medio de las afirmaciones, de la meditación, serenar tu mente, tener pensamientos positivos para que tu realidad sea un reflejo exacto de tu mundo interior. Grupo número 1. Y nuestro último oráculo para el día de hoy tenemos: responde el llamado. ¿Qué te dice tu alma que hagas? ¿Qué te está diciendo tu alma que hagas? Grupo número 1. Amor propio primero, lo que tú deseas hacer. ¿Qué te dice tu corazón que hagas? Sigue tu intuición, pues tu intuición nunca se equivoca y el universo está contigo siempre. Recuerda, tú primero, toma tiempo para ti. Cuida tu ser interno, cuida tus emociones, date un abrazo,
psíquico y energético como está este personaje aquí, dándose un abrazo, que todo va a estar bien, vienen cosas positivas para ti, viene un nuevo comienzo muy positivo para ti. Paciencia, el universo está de tu lado. Muy bien, grupo número 1, esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Si te ha gustado la lectura, si te ha ayudado, déjame por favor saber en los comentarios y nos vemos pronto. Te envío mucha luz y muchísima paz. Sé feliz. Hola grupo número 2, bienvenido para todos aquellos que eligieron la bellísima piedra de la luna. Estas son tus cartas. Recuerda que la lectura es general, el mensaje puede o no resonar contigo. Muy bien, empecemos con tus cartas del tarot. Tenemos el 10 de espadas. Tenemos la carta de los enamorados con el número 6. Tenemos el 3 de copas y el 2 de bastos. Muy bien, grupo número 2. Lo que estoy viendo aquí es muy similar a lo del grupo número 1. Es un problema que tiene que ver con una relación, con esta carta de los enamorados. Me voy a arriesgar y voy a ser muy específica y voy a decir que es una relación amorosa que no tiene que ver con familia y no tiene que ver con trabajo. Claro, si la esencia de la lectura se adapta a ti, a una situación que tiene que ver con familiares o con personas del trabajo o amigos, pues ya tú me dejas saber en los comentarios si ha sido así, si se adaptará bien. Vamos a ver, vamos a seguir viendo el mensaje. Muy bien, lo que veo es una relación que finalizó y te encuentras muy dolido. Esta relación finalizó de una forma muy pesada, muy negativa. Te has encontrado con este 10 de espada. Esta es una de las cartas más dolorosas del tarot. Es una carta que habla de una derrota emocional increíble. Te sientes sumamente deprimida o deprimido, sumamente triste. Te sientes que te han apuñalado en la espalda. Y como esta carta está al lado de la carta de los enamorados, pues me está diciendo que eso se debe a que alguien te ha traicionado, alguien a quien tú amabas mucho, te ha traicionado de una forma que te ha roto el corazón, las energías en dos. Ahora mismo te encuentras dejando ir, abandonando esa persona, abandonando lo que era esa relación para buscar algo nuevo y mirar hacia nuevos horizontes. Aún y esto ha finalizado, tú tienes un poquito de esperanza dentro de ti de que lo que viene va a ser mejor. Con este 2 de bastos estás como esta pequeña hadita mirando hacia el más allá, mirando a un futuro positivo. Tienes una cierta esencia de positividad dentro de ti, aún y te encuentras en este estado depresivo tan triste por este daño que te hizo esta persona en la que tú tanto confiabas. Hay una partecita de ti que está con esperanzas a que va a venir algo mejor para ti, a que está mirando el futuro. No estás ahora mismo mirando atrás. Esta relación para ti finalizó y tú tienes aún mucha carga, mucho resentimiento, mucho dolor dentro de ti. Y estás completamente volteando tu cara a esta situación y a esta persona. Grupo número 2, vamos a seguir. Tenemos aquí el número 29, 9 y 2, 9, 10, 11, se resume en 2. Tienes aquí 2 y la carta de los enamorados, que son 2, pues representa también el mismo número. Tienes la carta de el lobo en la luna llena, la luna de lobo. Y tienes también la carta de la abundancia al final de tu lectura. Quiere decir, estoy interpretando esto de la siguiente forma. Esta persona
en la que tú tanto confiabas era un vampiro energético y se estaba alimentando de tus energías, te ocasionó mucho dolor y prácticamente esta otra persona que te hizo daño, era el lobo. Era un hombre o una mujer que te consumió completamente la existencia, se alimentó de ti. Esto finalizó y tú estás mirando a un futuro mejor, mirando a nuevos horizontes, y lo que te espera en ese futuro es la abundancia, con esta bellísima carta de la abundancia. Esto es lo que el universo tiene guardado para ti, lo que viene para ti. Esta lectura es un poquitito similar a la del grupo número 1. Vamos a seguir. Tenemos la carta de aíslate. El universo te está diciendo para que tú puedas recargar tus energías, para que tú puedas reforzarte, que te aísles, que te retires mientras sanas, para que puedas superar todo este dolor y este daño que te ha causado esta persona en la que tú tanto confiabas, en la que tú le entregaste tu amor, tu disposición, tu tiempo, y te ha traicionado de esta manera. Tenemos aquí la carta de el agua. El agua representa las emociones, el agua fluye. Esto me dice que tú ahora mismo te encuentras en una etapa donde estás muy emocional. Obviamente, si estás muy triste, tienes las emociones un poco revueltas. El universo te está pidiendo que te retires momentáneamente para que tus emociones puedan templarse un poco y fluyan de una mejor forma como el agua y sean cristalinas. Fíjate aquí, esta gota de agua no está limpia, tiene un poquito de sucio, y en la parte donde se ve más limpia tiene un arco iris. Eso me dice que ahora mismo tus emociones no son las mejores. El universo quiere que te retires, que te aísles, que te calmes y que tus emociones las limpies dentro de ti. Grupo número 2. Tienes aquí la carta de la espera. Con el doble 11 nuevamente se resume al número 2. Tienes 9, 10, 11 con la carta del lobo y tienes 11 aquí también, y todo cuando sumas y resumes te da 2. El universo te está diciendo que tengas paciencia, que aquello que tú deseas no se dará ahora, sino a tiempo divino. Puede que te estés lamentando por esta pérdida que tienes de esta persona, de esta relación. El universo te dice que esto ocurrió de esta forma porque no era su tiempo, no era tiempo de que las cosas pues fluyeran entre ustedes y se diera un compromiso y una relación muy bonita. Todo está pasando como tiene que pasar, es parte de tu destino, es parte de una lección muy importante. Ten paciencia. Fíjate que aquí te lo dice el universo. Ten paciencia, las cosas van a venir para ti, pero no ahora. Van a venir a tiempo divino. Sigamos. Tienes aquí, grupo número 2, segundos pensamientos, dudas, toma de decisiones y ansiedad. Efectivamente, te encuentras en un momento donde estás dudando, donde te sientes si no sabes si quedarte o irte, donde no sabes lo que te espera el futuro. No, tú sí sabes si quedarte o irte. Definitivamente te fuiste, pero tienes dudas sobre tu futuro, tienes dudas sobre cómo serán las cosas para ti más adelante. Tienes ansiedad, no sabes qué decisión tomar. Tal vez esta relación que finalizó para ti es una persona con la que tú vives en una casa y es más difícil pues separarse. La separación no puede ser instantánea, tiene que haber un proceso legal y un proceso de encontrar un nuevo hogar. Es posible que si este mensaje pues sea para ti, que eso sea lo que esté ocurriendo en tu vida actualmente. Sin duda alguna, esto en lo que estás pasando te ha dejado mucha ansiedad y debes de tomar una decisión. Sí, recuerda, ten en cuenta que lo que viene para ti es muy bonito, viene mucha abundancia. Fíjate que aquí incluso inconscientemente estoy dividiendo las cartas antes y después. No me había ni siquiera dado cuenta de que estaba haciendo eso. Mi subconsciente está organizando las cartas de esa forma. Esto es lo que
hay en tu pasado o te encuentras ahora mismo en este momento y vas a convertir las cosas aquí. Tu última carta es la carta de la abundancia, así que lo que viene para ti es muy positivo, grupo número 2. Tienes también la carta de la mujer araña, aquella que crea, aquella que teje. La tejedora es el universo es aquel que teje nuestro destino, los eventos que ocurren diariamente en nuestra vida y que nos llevan hacia nuestro destino. Voy a hacer algo ahora muy interesante para aquellos que les gusta la simbología. Esta carta de aquí en el medio de la tejedora, curiosamente, está uniendo las dos mitades. Esto quiere decir que estos eventos que están ocurriendo en tu vida están entrelazados y forman parte de una imagen más grande de lo que es tu destino. Wow, hasta se me eriza la piel. Voy a repetirlo. Esta carta representa el universo y es una mujer tejiendo una tela de araña. Ella teje los pequeños eventos de nuestra vida y cada uno de esos eventos se convierte en la telaraña y la telaraña representa nuestro destino ya completo, lo que vinimos a hacer. Cuando ponemos la carta aquí, pues esto que pasó en tu vida, este evento que pasó en tu vida se une a los eventos que vienen en tu futuro y todo forma parte de tu destino. Grupo número 2, una simbología muy interesante tienes aquí en tu lectura. Tienes la carta de la manifestación. Esta carta te dice que crees la vida que tú deseas. Tú tienes el poder de unir todos los pequeños eventos de tu vida a tu conveniencia para crear el destino que tú quieres crear y tener el resultado que tú deseas y que tú mereces. Tienes también aquí esta hermosa carta del eclipse que habla de transformación. Mira dónde voy a poner esta carta, en el lado de la abundancia. Tú estás en un proceso de transformación ahora mismo, dejando atrás una etapa de tu vida muy caótica y muy dolorosa, transformándote, tejiendo tu vida, tejiendo tu destino, seas hombre o mujer, y pasando la purificación de tus emociones hasta la abundancia. Increíble, esta lectura es bellísima. Hay muchos eventos sí tristes, pero es un resultado muy bonito. Mira lo que te dice el universo ahora. Perdona a alguien. Esta persona que te ha hecho este daño, para que puedas avanzar y limpiar tus emociones, ponerlas puras como el agua, debes de perdonarla, debes de aprender a perdonar y no es fácil. Y precisamente por eso es una lección, porque si fuera fácil y fuera simple lo que esta persona te hizo y fuera para ti fácil perdonar, pues no fuera una lección, no fuera un aprendizaje. El universo sabe cómo enseñarnos, a veces nosotros no lo comprendemos hasta que pasa un tiempo y nos damos cuenta de cómo todos esos eventos tejían una imagen mayor. No importa lo que esta persona te haya hecho y cómo lo estés viendo ahora, debes de aprender a perdonar. Y para que debas de aprender a perdonar lo que esta persona te hizo, debe de haber sido muy fuerte. Tienes aquí la carta de el cuidado, el autocuidado. Cuida tu cuerpo con vibración alta, vibración sutil. El universo te está diciendo que conectes con él por medio de frutas, verduras, crudos. Puedes hacerte batidas. Aquí tienes la chica haciéndose una batida verde, un jugo verde. Eso te va a ayudar mucho a purificarte, a purificar tus emociones, mira, incluso del lado que cae, a purificarte, a purificar tus emociones, a purificar tu cuerpo. Grupo número 2, tenemos un sí como tu última carta. El universo dice que sí y mira dónde va esta carta, al medio de tu lectura. El universo te está diciendo que luego de que pases todo este proceso, lo que viene para ti es un sí gigante. Tienes nuevamente el número 3, 1, 2 y 3. Ese número 3
representa equilibrio y balance. Nuevamente no, el que tenías era el 2 y el 11. Tienes por primera vez el número 3 que representa equilibrio y balance. Muy bien, grupo número 2. Esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que la lectura te haya ayudado, que te haya gustado, que te haya calmado un poco en medio de esta situación en la que te encuentras. Sé que debes de estar pasando algo muy difícil. Esta lectura puede que no resuene con todo el mundo porque es algo bien específico, pero aquel con el que resuene es un mensaje muy importante que debe de escuchar. Muy bien, te envío muchísima luz, mucha paz y nos vemos pronto. Sé feliz. Hola grupo número 3, bienvenido para todos aquellos que eligieron esta bellísima piedra de la labradorita. Esta es tu lectura, estas son tus cartas. Recuerda que el mensaje es general, puede o no resonar contigo. Vamos a ver primero tus cartas del tarot. Tenemos el 7 de oros. Tenemos el 3 de espadas. Tenemos el 9 de copas. Y tenemos el 7 de bastos. Muy bien, grupo número 3. ¿Qué ha pasado con estas lecturas del día de hoy que son todas tan dolorosas, tan tristes? Problemas, más problemas, con buenos resultados, eso sí. Vamos a ver, muy bien. Puedo ver que ahora mismo te encuentras en un estado de mucho dolor. Alguien te ha traicionado con este 3 de espadas. Puede haber sido en este caso, sí, porque en la lectura anterior era solamente de pareja. Esta lectura sí puede haber sido familiar, algún compañero de trabajo, algún amigo que tú creías que era de una forma y resultó ser de otra. Una persona en la que tú confiabas traicionó tu confianza y eso te ha dolido. Como tienes este 7 de oros aquí, esto me está hablando de paciencia. Por lo tanto, el universo te está pidiendo que seas paciente. ¿Con quién vas a ser paciente? Contigo. Es lo que estoy sintiendo. Debes de ser paciente contigo, grupo número 3. Tomarte las cosas despacio, tomarte las cosas en calma y respetar tu proceso, tu duelo emocional. Sentirse mal está bien cuando uno confía en una persona y esa persona nos traiciona, nos hace daño de alguna forma. Está bien sentirse mal, está bien estar triste. Esto quiere decir que eras una persona que se preocupaba, que realmente era transparente y honesta. Grupo número 3, seguimos aquí. Tienes el 9 de copas. Esta carta me dice que este proceso en el que te encuentras, este pequeño dolor, va a pasar muy rápido y te vas a sentir de repente de la nada cuando termine tu parte de duelo, de sentirte mal, pues te vas a sentir como esta chica danzando, no importa si eres hombre o mujer, te vas a sentir bien, te vas a sentir libre, te vas a sentir como que vuelas en el aire. Fíjate que esta chica es un cisne y aquí también tienes cisnes. Los cisnes son unas aves muy libres, unas bellísimas aves libres. Por lo tanto, esta situación en la que te encuentras del 3 de espada va a pasar rápidamente para ti y vas nuevamente a retomar tu estado energético normal, de sentirte bien, de sentirte feliz, de ser libre. Lo que sí es que este 7 de bastos, me dice que cuando este pequeño dolor pase, pues tú con esta persona vas a cambiar, vas a estar más a la defensiva, vas a estar más alerta para que esta persona no vuelva a dañarte, a mentirte, a traicionarte, a engañarte de la forma en la que lo hizo. Entiendo que esto es algo ligero. Sí te ha dolido mucho, pero es algo que vas a superar rápidamente. Puede tratarse de un hermano, una hermana, un familiar, una madre, un padre, algún compañero de trabajo, un amigo o incluso una pareja. Ya esos roles lo ponen ustedes. Muy bien, tenemos aquí
La carta de la resistencia. Esta carta de la resistencia es como te encuentras ahora con respecto a esta persona. Te encuentras en resistencia. No quieres dejar ir, pero es tu defensa lo que no quieres dejar ir, lo que no quieres soltar, y es comprensible y es entendible que una vez una persona te traiciona o te hace algo que no era del todo correcto o no te hizo bien, pues que tú pongas un poco de resistencia a la energía que esa persona quiera seguir trayendo hacia ti. También puede tratarse de que tú estás a la defensiva y poniendo resistencia a ti mismo, a tu soltar esta situación. Puedes estar teniendo resistencia para soltar esta situación en la que te encuentras. Tienes aquí la carta del discernimiento. Sí, efectivamente. Esa pequeña resistencia puede tratarse de ti misma, que tú estás teniendo resistencia y no quieres dejar ir. El universo te está mandando la carta del discernimiento. Este discernimiento también es para que tú te des cuenta de la verdadera cara, el verdadero rostro de esta persona. En algún momento tú estuviste con los ojos vendados, pero ya no lo estás más. Esta persona sacó sus verdaderos colores y eso a ti te va a permitir discernir mejor en un futuro con respecto a esta persona. Tienes aquí la carta del adiós. Me dice separación, rompimiento, dejar ir. Definitivamente lo que esta persona te hizo, esta traición, ya sea familiar, amigo o pareja, compañero de trabajo, esto finalizó la relación entre ustedes. Ya tú no quieres pues tener contacto con esta persona. Hubo un rompimiento, hubo una separación, hubo un dejar ir. ¿Será a esto que estás poniendo resistencia? ¿A dejar ir esta persona? ¿A dejar ir esta relación? Porque tienes aquí que el universo te dice que dejes ir, pero tienes también justo al lado la carta de la resistencia. Hay que soltar aquello que nos hace daño. No es fácil, pero debemos de trabajar en nosotros para soltar y dejar ir, para que cosas bonitas y positivas puedan venir más adelante. Tenemos aquí, wow, la carta de reparar, arreglando problemas, enmendar y sanar. Fíjate que aquí tienes con el 3 de espadas el corazón roto, y con este de reparar tienes una chica, un chico reparando un corazón. ¿Qué quiere decir? Que aunque te hayan hecho este daño, tú vas a estar rápidamente trabajando en ti, arreglando tu problema interno de tu corazón roto, reparando y sanando ese corazón. Y muy pronto vas a estar como este 9 de copas, como esta bailarina danzando libre, siendo tú nuevamente grupo número 3. Tenemos aquí la carta de la vulnerabilidad. Efectivamente, tú confiaste en esta persona y te permitiste ser vulnerable. Esta persona te ha traicionado, te ha herido tu confianza, ha roto tus sentimientos y toda esa confianza que tú habías depositado delante de ella o él. Te ha traicionado, te permitiste ser vulnerable. Eso es positivo, que tú seas una persona que confíe tanto en alguien, que te permitas abrirte de esa forma. Lo que los demás hagan no es tu problema, eso les define a ellos. Lo que tú haces te define a ti. Grupo número 3, tenemos aquí la carta de las plantas. El universo te está pidiendo que salgas. Este mensaje ha salido, no es específicamente esta carta, pero en mis últimos videos ha salido mucho la parte de conectar con la naturaleza. Ahora mismo estamos en un momento donde prácticamente no salimos muy poco porque nos estamos cuidando la salud, pero el universo está pidiéndonos que conectemos con la naturaleza de alguna u otra forma. Si tienes la forma de salir a un parque, de respirar aire puro, de irte a una pequeña playa o tienes un jardín en tu casa, pasa tiempo allí. Pasa tiempo allí, que la parte verde, estar con las plantas es muy buena para nosotros, tanto para nuestra parte física como para nuestras energías. Grupo número 3. Vamos a seguir. Tenemos aquí la carta de la iniciación del cuarto creciente.
y te dice, haz un deseo y vuélvelo un plan. Quiere decir que te vas a organizar, vas a hacer un deseo, vas a organizarte, vas a planificarte qué quieres lograr a partir de ahora, qué va a traer esto a tu vida, qué cambio deseas en tu vida y conviértelo en un plan y trabaja en hacerlo realidad, trabaja en ese deseo que quieres manifestarlo. Tenemos aquí la preciosísima diosa del Tíbet, la Tara Blanca. La Tara Blanca es una diosa del Tíbet que está siempre en una flor de loto. Tienes aquí la luna y el sol sobre su cabeza. La Tara Blanca es la madre creadora y nos dice que es la diosa de la paz y de la protección. La Tara Blanca va a estar trabajando contigo, con tu corazón, con traerte paz a tu corazón y protegiéndote, porque eres una persona que ahora mismo se encuentra pues en un proceso de sanación y necesitas esa protección energética que te puede ofrecer esa diosa. Tenemos aquí la hermosa piedra de la pirita que nos habla de tener confidencia. No, esa no es la palabra. Cuando uno tiene seguridad en uno mismo, tener seguridad en ti mismo, suerte y prosperidad. La pirita es una puerta para tu futuro. Has pasado esta situación muy dolorosa, pero lo que viene para ti es muy positivo. Puedes trabajar con la piedra de la pirita. Si no la tienes en físico, puedes buscar una foto de la piedra en internet, mantenerla en tu celular. Recuerda que todo es energía, por lo tanto, tener la piedra y trabajar con ella por medio de visualización, pues va a producir el mismo efecto o un efecto muy similar. La pirita se le decía antes que era el oro de los tontos, porque hubo una época donde se confundía con oro en las minas, pero realmente no era oro, es un metal dorado y a veces plateado cuando se oxida, por eso lo confundían con oro. Muy bien, grupo número 3, seguimos y tenemos muéstrale tu brillo, muestra tu brillo desde el interior. Excelentísimo mensaje te envía el universo te está diciendo que esta situación, esta persona la superes y muestres tu brillo. Brilla desde el interior como el cisne, ese cisne blanco que tienes y como esa bella bailarina con traje de cisne. Vas a brillar desde tu interior porque tú eres una persona grandiosa, eres una persona noble, eres una persona honesta. Que esta persona que se aprovechó de ti no te haga, ¿cómo se dice? No te haga recaer, no te haga dudar de ti mismo, es la palabra. Brilla desde tu interior, que eres una persona sumamente hermosa y el universo lo sabe. Grupo número 3, seguimos. Tenemos la carta de vuélvete creativo y excita tu imaginación con ilusiones. Muy bien, para tú superar esta situación en la que te encuentras, el universo te está diciendo que te ocupes de ti, que ejercites tu parte creativa. Eso te va a ayudar a sanar tu corazón, a sanar tu interior, a sanar tus emociones. Ejercita tu parte creativa, brilla desde el interior y conecta con las plantas. Y nuestro último oráculo del día de hoy tenemos la carta del espejo. ¿Qué te está haciendo incomodar? Aquello que nos hace incomodar es un reflejo de algo que se asocia a nosotros. Eso me dice que hay cosas aparte de esta situación que te pueden estar incomodando un poco. El universo quiere que trabajes en ti, que mires cómo esas cosas que te incomodan se asocian con tu interior. De igual forma puede tratarse también de esta situación. Mira cómo esta situación y lo que esta persona te hizo puede tener que ver con algo que tú lleves dentro. Es posible que esta persona esté haciendo un reflejo de una parte de ti que el universo quiere que le prestes atención y la cambies. Muy bien, grupo número 3, esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que la lectura te haya ayudado.
Si ha sido así, déjame por favor saber en los comentarios y nos vemos pronto. Te envío mucha luz y mucha paz. Sé feliz.